Estadística Inferencial 2. Hola, mi nombre es Angélica Guardado Castro, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Logística. El día de hoy traigo un video acerca de la materia de Estadística Inferencial 2 de la unidad 3. Iniciemos con una pequeña introducción. La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determinan propiedades de una población estadística, a partir de una parte de esta. Se usa para modelar patrones de datos y extraer información acerca de la población bajo un estudio. Unidad 3. Análisis de varianza de un factor. Los métodos de análisis de varianza, o también conocidos como ANOVA, requieren de la diferencia de F. La diferencia de F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución de F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. Y aquí podemos ver esto que estamos dando aquí de las propiedades. Únicamente un valor no es negativo y el otro no dice que no es simétrico. El método de análisis de la varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que 3 o más medios poblacionales son iguales es que la hipótesis 0 plantea que mu1 es igual a mu2 igual a mu3 igual a mu2. La hipótesis 1 plantea que mu1 es igual a mu2 igual a mu3. El valor de p pequeño como de 0.05 o menos conduce al rechazo de que la hipótesis nula de igualdad de medios es que si p es un valor bajo que la hipótesis nula se rechaza como un valor de p grande como uno mayor que 0.05, que no rechace la hipótesis nula de la igualdad de medios. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medios poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza para datos clasificados con base en un tratamiento o factor que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de varianza. 1. La población tiene distribuciones que son aproximadamente normales. 2. La población tiene dos varianzas aproximadas iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas a ningún formato. 5. Las diferentes muestras provienen de una población que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en una prueba de choque de automóvil. Las fuerzas en grados es una medición intuitiva de aceleración, o de gravedad más bien. La aceleración está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aclaración de una gravedad es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplo, la fuerza G, una palmada en la espalda es igual a 4 puntos de gravedad. Desplazarse en una silla tiene un valor de 10,1 de gravedad. Bajar un escalón
tiene una cantidad de 8,1 de gravedad. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medios iguales. Bueno, ya nos encontramos en Minitab. Vamos a someter a un análisis de varianza a prueba para poder determinar si las medias de igualdades son diferentes. Y esto quiere decir que vamos a hacer una prueba de igualdad o de diferencia de varianzas. En el caso de que fuera diferente la varianza, no podemos hacer el análisis, así que vamos a hacer primero estadístico, nos vamos a estadística, nos vamos a NOVA, y aquí en NOVA nos vamos a ir prueba de igualdad de varianzas. Ok, aquí vamos a poner que los datos tienen que ser separados. En esta parte vamos a seleccionarlos todos. Ok, aquí no le vamos a mover a nada, solamente vamos a dar en aceptar. Ok, y ya nos arroja aquí que la hipótesis nula es que todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna es que por lo menos una varianza es diferente. El nivel de significancia es del 0.05 y podemos observar que dice que dice que la prueba del método de comparación múltiple nos arroja que tiene un valor del 0.979 y del Leven es del 0.22 en estadística de prueba y el valor P es de 0.808. También podemos ver aquí una gráfica en el cual se miran múltiples intervalos comparativos de la desviación estándar y podemos observar las tres cantidades, bueno, las tres diferentes campos de medidas de carros. Podemos ver los compactos, los medianos y los grandes y cuál es su diferencia en gráfica. También podemos ver que aquí nuevamente los números que ya observamos arriba de las pruebas que se hicieron en este resultado. Y pues aquí podemos ver que también si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondientes no son significativas o diferentes. Esto quiere decir que no tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales y ni aceptar tampoco que son diferentes. Y podemos también decir que no hay suficiente evidencia para determinar que no son iguales, así que para eso nos vamos a ir acá a estadístico, a NOVA, y aquí nos vamos a ir a un solo factor. Aquí en un solo factor vamos a poner columnas separadas. Vamos a seleccionarlo. Vamos a seleccionarlos todos. En opciones. De uno por uno vamos a seleccionar. Muy bien. Nivel de significancia se queda igual.
Aquí vamos a ponerle pruebas que sean todas. Aquí vamos a seleccionarlas todas. Vamos a aceptar. Gráfica 3 en 1. Vamos a seleccionarla. Esto queda así. Y damos a aceptar. Bueno, pues aquí podemos observar que la hipótesis nula igual es de que todas son iguales y la hipótesis alterna dice que no todas las medias son iguales, con un nivel de significancia del 0.0. También se puede observar el informe de factores, donde dice que niveles de 3 y se van a comparar pues tres valores, que es el compacto, mediano y grande. También podemos observar aquí que factor es igual a GL de 2, un ajuste de 162.9 con un MC de ajuste del 81.43, un valor de F del 4, un valor de P del 0.028. También podemos ver un error de GL27 con un C de ajustes del 537 y con un total de 29 en GL y un SC de ajuste de 699. En resumen del modelo, se puede ver que en S está en 4.45, R cuadrado está en 27.27% y en R cuadrado de ajuste es de un 17.59 y de predeterminado un 5.27. También podemos ver el comparativo de parejas de Durkheim. En donde se compara y se mira la diferencia de las medias, que dice que de medianos a compactos es de menos 0.60, de grandes a compactos es de 5.70, menos 5.70, y de grandes a medianos es de menos 3.10. Podemos ver que el EE de diferencia es de 1.99 de todos y el IC de significancia de 95% es de un rango del primero es de menos 7.55 a 2.32. El de grandes y compactos es de menos 10.65 a menos 0.75 y el último, que es de grandes y medianas, es de menos 8.05 a 1.85, con un valor de T de menos 0.30 en medianos y compactos, en grandes y compactos menos 2.86 y en grandes medianos en menos 0.55, con un valor de P de un rango de 0.45 y en grandes y compactos de 0.021 y grandes y medianos de 0.28. También podemos ver aquí las gráficas del simultáneo del 95 de Tukey. También podemos ver la información de lo de Fisher y su gráfica también. Y también podemos ver el HSU, gráficas de intervalos de medida, gráficas de residuos. Y pues con esto podemos decir que
no hay evidencia suficiente para determinar que son iguales. Así que tomaríamos, como no hay suficiente evidencia, tomaríamos la hipótesis alterna. Ejercicio: lesiones en la cabeza en choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de maniquís para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medición de HIC por las siglas de Heart Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos siguientes fueron los automóviles grandes. Los datos sugirieron que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, pues ahora vamos a saber si esto es cierto. Ya vamos a resolver esto en Minitab. Nos vamos a ir a estadística, a ANOVA. Primeramente vamos a hacer un análisis de medias. Aquí vamos a poner como respuesta inicialmente las desaceleraciones del pecho. Aquí en este factor vamos a poner como factor 1 el tipo y luego el tamaño de los automóviles. Y vamos a dar OK. Muy bien. Esperamos a que cargue. Bueno, aquí ya podemos observar que nos arrojó unas 3 grafiquitas en donde podemos ver los efectos de interacción entre los efectos de tamaño de automóviles, los extranjeros, los grandes, los nacionales y sus tamaños también. Pueden notar aquí que por lo tanto la variación podemos comprobar que las desviaciones en la misma no son muy diferentes, ya que se encuentran dentro de este mismo parámetro, no se encuentran fuera de esta línea. Se puede decir que los valores son casi iguales, son muy iguales y no varían, no son exactamente el mismo número, pero son muy similares, ya que no varían mucho. Quizá pueden variar en decimales o cantidades muy pequeñas, pero casi son los mismos valores. Aquí abajo podemos ver en los tipos de autos, la grafiquita sí arroja que aquí la media de estos valores de entre los extranjeros y los nacionales sí son los valores sí son diferentes. La información de los tipos de autos, se puede ver aquí el rango de que sí es muy diferente, da un valor aquí del 44.11 y en el valor de la media de los nacionales es de 39, así que sí es algo diferente y se mira que sale de los parámetros. Acá podemos ver en el tamaño de los autos que los tres se encuentran dentro de los límites de cuando los carros son más grandes, que esto quiere decir que también entre más grande el carro, podemos observar que es menor el impacto, así que también nos arroja aquí la información de que los compactos tienen un valor de 45, el grande tiene de 37.83 y el mediano de 41.83. Ok, nos vamos a ir a resolver esto, terminarlo. Nos vamos a estadística, a ANOVA, luego nos vamos a ir
Luego a balance ANOVA. Balance ANOVA. Ok, aquí en respuesta vamos a seleccionar este. Aquí vamos a seleccionar los modelos que hacen el tamaño más el tipo más el tamaño. Factores aleatorios. Y también vamos a poner este por este. Y aquí en opciones, estamos bien, en gráficas. Vamos a poner 4 en 1, solamente va a ser lo único que vamos a mover y le vamos a dar a aceptar. Bueno, aquí nos arroja que en la información de los factores, donde viene que el tipo de automóvil, su tipo es fijo, tiene un nivel de 2, los valores son extranjero y nacional, y el tamaño de auto también es fijo, y sus niveles son 3, y sus valores son compacto, grande y mediano. También podemos observar que en el análisis de varianza de desaceleración por el pecho en gramos, es que el tipo de auto tiene un valor de GL de 1, un valor de SC de 117.56, un valor de MC de 117.55, un valor de F de 5.44 y un valor de P del 0.038. El tamaño de autos tiene un valor de GL del 2, de SC de 154, de MB de 77.38, de F de 3.58, de P de 0.06. Tipo de automóvil por tamaño del automóvil es de GL2, el valor de SC es de 14.78, el valor de MC es de 7.38, el valor de F es de 0.34 y el valor de P es de 0.71. Podemos ver que hay un error con un valor de GL de 12, un valor de SC de 259.33 y un valor de MC de 21.61. En resumen, podemos ver que el valor de S es de 4.64878 con un valor de R cuadrada de 52.54% y R cuadrada ajustada de 32.77%. Podemos ver también las gráficas de residuos. Aquí se pueden ver los residuos de toda esta información. Pues, de igual forma podemos aquí observar que aquí en el valor de los tipos de auto podemos decir que el valor de P, como es menor al 0.05 de valor de significancia, podemos decir que la hipótesis alterna de que las medidas son iguales, de que sus valores son iguales, tenemos evidencia suficiente para pues rechazarla y decir que no tenemos, más bien que no tenemos evidencia suficiente para decir que es cierto que son iguales, y pues también podemos decir que son diferentes. En el tipo de autos sí podemos decir que son completamente, nos dice que la hipótesis que es como se dice, es de 0. El valor de P es de 0.060. Eso nos quiere decir que
pues puede que sí sea que no hay evidencia suficiente para rechazar ni la hipótesis eterna ni la otra. Así que podemos decir ya en pocas palabras que puede que no sean iguales. Sí puede haber una variación ahí entre sus valores. Y en el tipo de automóviles podemos decir que como es de 0.60, que es mayor al 0.05 del nivel de significancia, podemos decir que las desviaciones son diferentes, ya que si fuera menor al son iguales, ya que si fuera menor al 0.38 sería que son iguales. Así que como tiene un valor de 0.60, eso quiere decirnos que son diferentes sus desviaciones. Análisis de varianza de dos factores. Definición. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías de otro factor. Objetivo. Cada dato muestral clasificado con la base de una variable de un renglón y una variable de una columna utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de los factores de renglón y un efecto de los factores de columna. Requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con una distribución aproximadamente normal. 2. La población tiene la misma varianza de una desviación o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Esto quiere decir que este diseño se conoce como diseño de balanceado. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choques de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción u un efecto de factores de renglón del tipo del automóvil, extranjero o nacional, y un efecto de factores de columna del tamaño de automóviles, que puede ser compacto, mediano, grande. Utiliza el nivel de significancia del 0.05. Vamos a resolverlo. Ejercicio: lesiones en la cabeza en choques de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas en choques. Se utilizan las unidades de medición de H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de las lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, que puede ser extranjero o nacional, y un efecto de factor de columnas de tamaño del automóvil, que puede ser compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Vamos a resolverlo. Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias.